Un, pi, ti, tres, cuatro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Jóvenes, les pido un favor a los que ya están conectados. Estoy enviando una información por el chat. Buenas tardes. De todos modos la voy a enviar por mensaje el día de hoy, pero necesito que la vayan viendo. Es una liga y ahí está brevemente de lo que se trata. Me dicen que es un cuestionario que se tiene que aplicar a ustedes de primer semestre y es parte del seguimiento como maestro tutor. Entonces, tiene nada más de aquí al jueves para contestarlo y voy a necesitar que me mantengan si ya todos lo terminaron de contestar. Entonces, les voy a enviar esta misma liga en el correo de hoy, pero quien la pueda de una vez copiar será mucho mejor. Bueno, están prácticamente a punto de cumplirse 2 minutos. Ya tenemos 35 personas. Entonces, formalmente vamos a iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. Profesor, es Sí. que lo que pasa es que solamente se ve el mensaje, pero no se ve ninguna liga. ¿No se ve la liga? No. Primero, déjame A mí sí me apareció. copiarlo otra vez. Y me indican Gracias. si les De llega. cualquier forma, usted lo va a mandar por mensaje, ¿no? ¿Correo? Sí, lo voy a mandar por mensaje. A ver, según yo, ahí ya está la liga. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Y más tarde la vuelvo a compartir para que no quede en medio del pase de lista. ¿Sí? Me recuerdan antes de que termine la clase de que les vuelva a compartir la liga para quienes lo puedan copiar. Bueno, el día de ayer, según revisé en la grabación, justamente se cortó cuando estaba terminando de decir lo que era una razón y una proporción. Pero, según el compromiso que generamos, de todos modos ustedes lo iban a revisar. Así que, la razón, vos tenés la razón. Si alguien tiene duda, me vas a decir que sos heterosexual y me voy a ver obligada a reírme en tu cara durante 20 minutos. ¿Cuál es mi opinión? Quiero que alguien me diga si tuvieron alguna duda de lo que era la razón o la proporción. La razón es la relación entre dos números. Vamos a cambiar la palabra relación, porque una relación puede ser muy amplia, y vamos a utilizar mejor la palabra cociente. ¿Por qué es importante hablar de la palabra cociente? ¿Quién me recuerda por qué es importante decir cociente? Yo le digo la definición, profe. A ver. Es la razón es el cociente de dos cifras. Por lo tanto, es un vínculo entre dos magnitudes que son comparables entre sí. Ok. Vean que no habla de números. Por eso les digo que no se utiliza a veces el igual como tal en las proporciones, sino se utilizan los dos puntos. ¿Por qué? Porque a veces ahí sí se vale comparar peras con manzanas, no pasa nada. Porque es un comparativo donde muchas veces lo que queremos saber es cuántas veces más es una cosa que la otra. ¿Sí? Entonces, no siempre es una división de la misma magnitud. Puede ser de diferentes magnitudes, pero que se están utilizando como comparación. Pero la pregunta que había hecho es, ¿por qué le dije a su primer compañera que se olvidara de la palabra relación y que pusiera mejor cociente? ¿Por qué?
¿Perdón? Sí. ¿Por qué es importante que no digan que la razón es una relación, sino digan que es un cociente? ¿Por qué? Podría ser porque la comparación se hace por medio de la división. Porque al hablar de cociente automáticamente hablas de una división. En cambio, una relación puede ser de muchos tipos, no necesariamente por una división. ¿Sí? Miren, si yo les dijera, Luis y Juan tienen una relación, pues inmediatamente a veces pensamos en noviazgo, pero no, podrían ser primos, podrían ser hermanos, y a final de cuentas hay algo que los relaciona. Hay un parentesco, ¿sí? O a lo mejor hasta son compañeros de grupo. Entonces, cuando ustedes dicen que existe una relación, las relaciones pueden ser muy amplias y se pueden relacionar de muchas formas. En cambio, cuando ustedes ya utilizan en este caso la palabra cociente, el cociente ya es muy específico y les hace mención de qué operación matemática tendrían que utilizar o con qué operación matemática se obtuvo el resultado. Por eso la invitación a de que cuando hablen de una razón, siempre lo piensen como una división o como un cociente. ¿Sí? Que no se les olvide, lo van a ocupar varias veces a lo largo de su trayectoria escolar. Entonces, razón es resultado de una división y generalmente es una división no algebraica o no aritmética normal, generalmente es una división para fines de comparación, con el objetivo de comparación. Ok. Y la proporción, como dijimos, es la unión de dos razones. Y esa comparación entre dos razones se utiliza para escalas, se utiliza para cuando quieren preparar algo y lo quieren relacionar. Y matemáticamente se resuelve con algo que, pues que ustedes siempre le llamaron en primaria o en secundaria, una regla de 3. ¿Y qué es una regla de 3? Pues cuando se relacionan 4 elementos y se pueden relacionar por medio de la multiplicación y la división. O como lo que hablamos la clase anterior o hace algunas clases, de cómo se veía cuando dos fracciones eran equivalentes. Teníamos que hacer productos cruzados y se tenía que cumplir los productos cruzados. ¿Y cuándo le llaman regla de 3? Cuando de esos productos cruzados no conocen un elemento y por lo tanto multiplican 2 y dividen entre el que quedó solo para obtener el elemento faltante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo razones o cuando yo tengo proporciones, generalmente ustedes terminan utilizando un producto cruzado para poder obtener uno de ellos. Y a ese producto cruzado pues le llaman regla de 3. Ok, creo que no tiene más caso explicar el tema, es relativamente simple y más bien ya es cosa de que si ustedes en las guías o en otros materiales encuentran un ejercicio, pues ya sabrán que simplemente lo deben de plantear y a la hora de resolverlo van a generar una regla de 3. O van a tener que generar una igualdad a partir de productos cruzados. ¿Sí? Ok, ahora sí, y vamos a hablar de nuestro sistema de numeración. ¿Quién me recuerda cuáles son las principales características de nuestro sistema de numeración? ¿Y qué tiene que ver con la notación científica? ¿Quién lo leyó, quién lo investigó o simplemente quién sí lo sabe? Yo, profesor. A ver, escucho. Nuestro sistema de numeración decimal tiene dos características que se destacan mucho. Una es que es decimal, o sea, es decir, que utilizamos 10 dígitos para formar diferentes números, del 0 al 9.
y es posicional, o sea, es decir, que cada cifra adquiere su valor conforme en la posición en la que está y se relaciona con la notación científica porque dependiendo cuántos ceros tenga el número, es como aumenta o disminuye su cantidad. Correcto, correcto. Está bastante bien lo que nos dijo la señorita. ¿Sí? Nuestro sistema se llama decimal o base 10 y utilizamos 10 símbolos para poder representar cualquier número sin importar si es exageradamente grande o exageradamente pequeño. ¿Qué sucede? Que a veces cuando llegamos a estos niveles, resulta que no dominamos nuestro propio sistema de numeración y no sabemos qué es esto de un sistema posicional. ¿Alguien me lo quiere explicar más ampliamente qué es esto del sistema posicional? Es sobre lo de las unidades, decenas, centenas y así. Algo hay de eso, sí. Sí, Que varía mucho, depende de la posición que lo pongas. Por ejemplo, no es poner primero el 0 y el 7 que poner el 7 y el 0. correcto. Son dos ejemplos bastante aceptables. El primero tiene que ver con las unidades, decenas, centenas, y en el otro caso es que el orden de los números es importante. Correcto. Esas son características importantes de nuestro sistema de numeración. Entonces, vamos a empezar a simplificar. Nuestro sistema de numeración es decimal o base 10. Por lo tanto, vamos acumulando de 10 en 10 y generamos un nuevo orden. Ustedes pasaron de las unidades a las decenas, a las centenas, siempre agrupando de 10 en 10. Pero ¿saben que hay otros sistemas de numeración? ¿Saben que, por ejemplo, si alguien está aspirando a irse a informática, y lo digo así porque yo sé que la mayoría están pensando en comercio, otros cuantos en contabilidad y a lo mejor los menos en informática? ¿Saben que los que se van a ir a informática van a utilizar otros sistemas de numeración y no necesariamente el decimal? ¿Alguien tiene idea de eso? No. Sí, es el binario, ¿no? El binario es una opción, sí, correcto. ¿Y sabes cómo se maneja el binario? Ceros y unos. Ceros y unos, solo son números que se utilizan. Pero ¿saben por qué les cuesta a veces tanto trabajo transitar de un sistema binario, de un sistema octal o de un sistema hexadecimal, que son los que se utilizan en el área de la electrónica y la informática y la computación? ¿Saben por qué les cuesta tanto trabajo transitar en esos sistemas de numeración? Porque eso refleja que tenemos deficiencias en nuestro sistema decimal, que ha habido cosas que no hemos aprendido bien. Si ustedes aprenden bien el sistema decimal, van a transitar fácilmente con el sistema binario, el octal o el hexadecimal. Y sobre todo, se les va a hacer muy fácil trabajar la notación científica, porque la notación científica combina dos cosas. La notación científica se utiliza para expresar cantidades exageradamente grandes o exageradamente pequeñas con el uso de solamente recorrer el punto decimal. Y entonces el recorrer el punto decimal se compensa con el manejo de potencias de 10. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza mucho en física, por ejemplo. Pero obviamente son conocimientos básicos de la matemática. Generalmente, si estuviéramos de manera presencial, me pongo a jugar o a vacilar partiendo de lo siguiente y sobre todo dándole importancia al sistema posicional. Es común que a veces sabemos más las reglas de trabajo de los números romanos que de nuestro propio sistema de numeración. Vamos a ver si, espero estar equivocado, pero vamos a ver. ¿Quién me recuerda, por ejemplo, cuál es la lógica de un número romano?
Que a la derecha se suman y a la izquierda se restan. Depende si es mayor el número, ¿no? Ya esa es una de las reglas, ¿sí? ¿Cuál es la otra regla? Los números romanos tienen 2 o 3 reglas básicas y con eso se construye. Que no puedes poner más de 3 letras, ¿no? No se puede repetir más de 3 veces un símbolo, ¿sí? ¿Y qué más? Todo va en mayúsculas, ¿no, profe? Es que son símbolos, más que ponerlos en mayúsculas, que son símbolos. Algunos números no se pueden repetir y otros sí. ¿Correcto? Miren, básicamente el sistema de numeración romano, para que veamos cómo más o menos lo conocen, y a veces nuestro propio sistema de numeración tenemos algunas deficiencias. Nuestro sistema de numeración, perdón, el sistema romano se basa en lo siguiente. Cada símbolo tiene un valor específico. Y básicamente para formar una cantidad consiste en sumar el valor de cada símbolo. Sumar el valor de cada símbolo, exceptuando cuando se tienen que restar. ¿Cuándo se suman? Cuando el símbolo mayor está a la izquierda y el menor a la derecha. ¿Cuándo se resta? Cuando el símbolo menor esté a la izquierda y el mayor a la derecha. Y además, como ya dijeron, no se pueden repetir más de 3 veces los símbolos. Y hay símbolos que no se pueden más que utilizar una vez. ¿Quién me recuerda 2 ejemplos de símbolos que nada más se pueden utilizar una vez? V, L y D, ¿no? ¿Y que vendrían representando a quiénes? 50, 5 y... Así es. Y 500, ¿no? Y 500, correcto. Ok, entonces, como veo que todo el mundo sí se acuerda o sí conoce, perfectamente me pueden decir qué número es este. 128. 128. ¿Y cómo se obtuvo? Pues a partir de la C que vale 100, la X que vale 10, la otra X que vale 10, y se van sumando 100 más 10 más 10, más 5, más 1, más 1, más 1. Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dos X es más importante? Da igual, ¿no? Dan igual, porque las dos tienen su mismo número, su mismo valor. Correcto. Vean cómo me acaban de decir, sin que sean ustedes romanos, me dijeron todas las características más importantes de la numeración romana. Y como les digo, y no es broma, me ha sucedido muchas veces, cuando hablamos del sistema decimal, resulta que cometemos muchos errores o resulta que caemos a lo siguiente. Este número en nuestro, bueno, vamos a quitarle, está muy largote. Este número en nuestro sistema de numeración resulta que este es un 2, pero este no es un 2, y este tampoco es un 2, y este tampoco es un 2, y este tampoco es un 2. ¿Por qué solamente uno de los que están ahí es un 2 y los demás no son un 2? Porque esa es la notación desarrollada, ¿no? No. El primero es 2, luego el otro es 20, luego el otro 200, luego el otro 2000 y ok. ya el otro. Correcto. Tú ya te estás apoyando de la notación desarrollada. Pero hace falta el punto. Yo lo que quería reconocer o lo que quería que recordáramos es lo que mencionaron. Nuestro sistema es posicional. Cada símbolo, que le llamamos números, cada símbolo adquiere un valor diferente dependiendo de la posición en la que se encuentra. Por lo tanto, este 2 es el único que en realidad es un 2 porque está en la zona de las unidades. En cambio, este 2 no es un 2, es un 20. ¿Y cómo se escribiría en realidad este 2?
Cada número que está aquí sería esto. El 10 está en todos lados, aunque a veces no lo vemos o aunque a veces no lo queremos ver. Y esto se transforma en lo que su compañera dijo como notación desarrollada. ¿Sí? Así se valía que lo vieran en primaria, pero nosotros ahora lo tenemos que pensar así, por dos razones. Porque tenemos que resaltar nuestro sistema de numeración, que es base 10, y que el 10 debe de estar en todos lados. Y número 2, porque esto nos va a empezar a recordar cómo se maneja la notación científica. ¿Sí? La notación científica se va a manejar como potencias de 10. No como múltiplos de 10, porque múltiplos de 10 podrían ser el 20, el 30, el 40, el 50. Hablamos de potencias de 10, que sería 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, en nuestro sistema de numeración decimal, el 10 se encuentra en todos lados. Y esto que ustedes le llamaban, o esto que ustedes le llamaban en primaria unidades, no está mal. Pero nosotros a partir de este momento lo vamos a resaltar como 10 a la 0. Porque ¿qué sucede con 10 a la 0? Se elimina. No, Da mal. 0. No, pésimo. Ah, no, todo número Todo número elevado a potencia 0 te da 1. ceros, ajá, te da 1. Da 1. Por eso este 2 se queda como unidades, porque este 2 está afectado ¿por quién? Por el 1. El 10. No, por el 1. Ah, bueno, el 1. En cambio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se queda 10, ¿no? Ajá, Se queda como 10, por lo tanto este 2 se ve afectado por 10 y se convierte en 20 o lo que le llamamos decenas. Y a partir de aquí pues ya serían 100, 1000, 10,000 y entonces es a lo que le vamos llamando centenas, unidades de millar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes me dijeron de unidad, decena y centena, ¿está bien? Sí. ¿Lo vamos a seguir ocupando como unidad, decena y centena? No. ¿Cómo lo vamos a manejar? Como potencias de 10. Y lo que para mí eran unidades, les voy a llamar 10 a la 1. Lo que para mí eran centenas, decenas, es 10 a la 1 o 10. Y lo que son centenas, pues 10 al cuadrado o 100. ¿Sí? Y en ese momento entonces ya vieron que cada 2 es completamente diferente. ¿Y por qué si es el mismo símbolo? Porque está colocado en una posición diferente. ¿Sí?
Eso es nuestro sistema de numeración. Es un sistema posicional basado en potencias de 10. Y esto ustedes lo han manejado y ya saben que este 2 es un 2, pero este 2 es un 20, como ya dijo alguien, y este 2 es un 200, y este 2 es un 2000, y este 2 es un 20,000. Pero ahora lo que quiero es que den el brinco a que se acostumbren a escribirlo como potencias de 10. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo lo siguiente? Puedo poner los ceros que están aquí o puedo irme directamente al que sí tiene valor. Pero ese 2, ahora ¿cómo se manejaría? A menos 1. No. La potencia ¿Más puede ser 3? negativa. Sí. 2 No, por pero 10 una a la menos potencia 3. negativa está mal, ¿no? No, para nada. Sería Es por 10 a cada la 3 menos menos 4. 3. 2 por 10 a la menos 3. No. Menos 4. A la menos. Las potencias negativas te dan fracciones, ¿no, profe? Generalmente dan fracciones. A ver, voy a hacer una pausa aquí porque ya vi que hay situaciones con las potencias que quiero comentar rápidamente. ¿Qué es lo que debo de saber de potencias y raíces? Rápidamente. Perdón, una pregunta. ¿No les molestan unos trompetazos que se oyen afuera de mi domicilio? Poquito. No. Para ver si busco un lugar donde no se oiga tanto. Porque pues está en su casa y no lo puedo callar, ¿verdad? No sería correcto. Está en su domicilio y él no tiene la culpa de que a mí me toque dar clases desde aquí. De Julio. ¿Qué debo de saber de potencias y raíces? ¿Qué es obligatorio para un buen trabajo? Cuando yo tengo una fracción elevada a una potencia, yo puedo asignarle el exponente tanto al numerador como al denominador. Primer propiedad que me debo de saber. Segunda propiedad, que existen exponentes fraccionarios. ¿Y qué significa un exponente fraccionario? ¿Alguien sabe o alguien conoce qué significa un exponente fraccionario? ¿Como negativos? No, fraccionario. No negativo, fraccionario. No, pues no. ¿Decimales? No, Es cuando extraes una raíz de una potencia, ¿no? claro. Es la potencia, ¿no? A la que la elevamos. Un exponente fraccionario esconde una potencia y una raíz. Aquí sí voy a poner números para que lo ubiquen.
Por ejemplo, A sobre B a la 2/3 se puede escribir de varias formas. Una de ellas puede ser esta. Ay, aquí falta un paréntesis. Cuando Profe, sí, ya casi se acaba su clase. No se le vaya a cortar. miren, aquí dejen poner un paréntesis que faltó, pero el exponente ya se movió. En realidad tendría que, muchas gracias, tendría que quedar A sobre B al cuadrado, o en su defecto, separarlo cada quien con su propia raíz y su propio exponente. Es decir, podría ser, Disculpe, profesor, ¿es un número el que está fuera de la raíz? este es un 3. Ah, gracias. Que no se Déjenme distinguía. pasarlo entonces a un valor, a un tamaño más grande. ¿Ya se nota más? Sí. ¿Sí? Gracias, profesor. Ok. Entonces, ahora, esto Buenos días. Esto se puede escribir de todas estas formas. ¿Sí? O se puede dejar como exponente fraccionario tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, se puede también escribir como ok, todo eso es exactamente lo mismo. Y antes de que se acabe el tiempo, ¿qué significa entonces ahora una potencia negativa? Una potencia negativa la vamos a interpretar de esta forma. Si yo tengo A elevado a la menos 2, lo voy a interpretar de esta forma. Como 1 Aquí no es tan común que pase así, esa clase de cosas, ¿no? Que se metan en las casas nada más para eso. Para matar, literal. O sí. Aquí no pasa así de que se metan a las casas a matar. Bueno, así, literalmente vamos a eso. Silencio a todos. No he escuchado nunca de un caso así. Yo hasta donde entiendo, los rateros se meten cuando no hay nadie en la casa.
aquí en México. Siléncielo, profe. ¿Sí? O alguien le avisa, por favor. Si alguien ya conoce a su compañero o ubica a su compañero, coméntenle que está metiendo demasiado ruido. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una fracción? Vamos a suponer otra vez que tenemos 2. Sobre 3 y lo tenemos elevado a la menos 3. Esto va a ser lo mismo que 27 sobre 8. ¿Cómo y por qué? Porque cuando yo tengo una fracción tengo dos alternativas. La más fácil es, invierto la fracción. La tortilla. No, no hay ninguna tortilla. No, sí se llama la acción esa de No, cambiar. falso. Falso. ¿Sí, no? Falso. Eso no existe. Sí. No. Si él lo dice, sí. Estamos en clase de matemáticas, no de cocina, ni de chef, ni de nada por el estilo. No, o sea, es que así se llama. Cambias el número, el de abajo lo pones arriba y el de arriba lo pones abajo. Ah, ¿y eso es una tortilla? Sí. Bueno, es que yo fui a un curso de preparación IPN y así me Yo enseñaron. también, maestro. Nos Pues, enseñaron ese. qué pésimo lenguaje utilizan las personas con las que tomaron clase. Pésimo lenguaje. ¿Sí? Pero aquí no es profe. Pero así se nos grabó, profe. Pues De qué hecho. mal. Qué mal que tengan que utilizar de un lenguaje inapropiado para que aprendan algo. La palabra correcta se utiliza el recíproco. Los recíprocos, o en su defecto, lo que ya hablamos en la división, producto de extremos y producto de medios. Es decir, yo también pude haber escrito esto de la siguiente forma. Si yo separo la fracción y a cada uno le asigno la potencia negativa, entonces sería 2 elevado a la menos 3 y 3. Si se corta, les mando de todos modos el desarrollo completo en junto con el video de hoy. ¿Correcto? Sí. Y les pido por favor de que hagan la parte de contestar el cuestionario. Les voy a enviar rápidamente antes de que se corte nuevamente el link por si alguien lo perdió de vista una vez que empezaron a pasar lista. Ahí está el link, si alguien lo puede. Ah, ok, bueno. Entonces, ahí está. Ok, entonces esto quedaría de la siguiente forma.